Bueno, les decía la semana pasada que en el tema que nos ha estado ocupando, que es el quinto capítulo del libro del Evangelio de Juan, extraordinaria guianza que Dios nos da, les decía, lo he dicho en un mensaje de una cristología como ningún otro mensaje, que el apóstol Juan se preocupó de tomar cada una de las expresiones del Señor para hacernos ver qué dice el Señor de sí mismo. Y hemos estado siguiendo ese capítulo. Cuando entramos a partir del versículo 31, en una expresión que yo les decía que más bien el versículo 30, donde el Señor viene y presenta testigos. Después de encontrar todo ese montón de reacciones contrarias a que Él sanara a una persona en el día de reposo, y todo el mundo reaccionó, ¿cómo iba a ser eso? El día de reposo no se hace nada, aún el bien, a su entender, pero no es el entender de Dios. El Señor le confronta y le dice: mi Padre y yo trabajamos siempre, y por eso están ustedes con vida, casi que podría decir. Pero ellos no lo estaban viendo así, ellos estaban viendo paralizarse completamente. Si Dios se paraliza, esto se cae. Dios nos sostiene en la mano cada día. Existimos por Dios, vivimos por Él. Entonces uno tiene que entender que ahí el Señor trata de hacer ver a través de diferentes formas su igualdad con el Padre. Pero eso más bien genera como una reacción todavía más dificultosa de parte de todos esos religiosos. Y total que al final opta por un método que viene a ser como someterse a un juicio. Yo les decía que a mí me daba compasión en alguna medida, me conmovía ver, Dios mío, Señor, los cielos cuentan la gloria del Señor, el firmamento anuncia la obra de tus manos, cada día anuncia, el Dios creador tuvo misericordia, que Él tenga que presentar testigos para que yo diga, sí, realmente es Dios y Dios nos ama, y Dios está cumpliendo lo que dice que Él va a cumplir. Qué terrible, qué dureza de corazón. Y uno se pone a entender que como el que no quiere entender, amados, aunque la doctrina venga envuelta en celofán, no la va a querer. Pero el que quiere hacer la voluntad de Dios, entenderá si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Y aquí, a partir del versículo 30, entramos a eso, a los testigos que Jesús presenta. La semana pasada presentamos 3 testigos: Dios Padre, Juan el Bautista y las obras que el Señor realizó. Nada más les recuerdo el texto completo, no está en la presentación, después vamos a ver cada una de las partes, pero el texto completo de esta parte de los testigos dice así, se lo voy a leer en la Reina Valera. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros, hasta ahí prácticamente llegamos la semana pasada, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Perdón, hasta ahí fue donde llegamos la semana pasada. De aquí en adelante fue lo que tenemos que tratar. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Hasta el 37, perdón, ahí es el 36, ese es el 36. Pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me envió. Ok, la parte nueva dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís.
¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibir la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusará? Os acusa Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Señor, ayúdanos a entender, Señor, lo que es preciso que entendamos y creamos e interioricemos. No queremos verlo como una historia ajena a nuestro tiempo actual y algo que sucedió allá con un pueblo que endureció su cerviz y su corazón, sino que queremos, Señor, que en el tiempo presente todas esas barreras que nos impiden tener la absoluta credibilidad de quién tú eres, Señor, sean derribadas por tu palabra, Señor, y que sea tu palabra esa lámpara encendida, Señor, esa lumbrera a nuestro camino, y entendemos que en esa luz hallaremos tu luz, Señor. Gracias, Señor, por tu favor y por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que hablamos la semana pasada podríamos llamar testigo de Jesús, primera parte. Ahora vamos a entrar en lo que podemos llamar testigo de Jesús, segunda parte. Ante un mundo incrédulo, como decíamos la semana pasada, un mundo fluctuante, amados, las convicciones de afecto y de seguimiento son tan variables, tan fluctuantes. De pronto nos venden, como decía alguien por ahí, un presidente como si fuera una Coca-Cola. De pronto vemos aquí, estamos a 6 meses de la elección de un presidente y dicen las estadísticas que el 80% no sabe por quién va a votar. O sea, ya la gente no está aferrada a una línea en particular de forma, de estilo, sino a lo que de pronto le viene y el último chispazo. Y se toman decisiones dramáticas por un aspecto que de pronto corrió en las redes sociales, sea cierto o sea mentira. Eso en el tema de la política. Pero ¿qué decir en el tema espiritual, amados? Donde la gente es tan fluctuante como si hoy me fue bien, creo en Dios. Hoy no me fue bien, Dios no está conmigo. Y de pronto la fidelidad al Señor se convierte en algo tan volátil como la política u otros temas del entorno nuestro. Y vemos a un mundo muy, muy fluctuante. Aquí Jesús está abordando este tema con hacer ver la veracidad de los testigos que presenta ahí para afirmar el Padre y Él uno son. Y hace ver cómo Él es el cumplimiento de las profecías y que Él viene a dar testimonio de aquel que realmente dijo que iba a venir un Redentor a rescatar lo que el mundo no podía lograr por sí mismo. Así que bajo ese entendimiento ya vimos testimonio de Juan el Bautista, testimonio de las obras del Señor y de pincelada el testimonio del Padre. Pero vamos a ahondar un poco más porque la palabra ahonda un poco más en lo que es el testimonio del Padre. Vamos a leer Juan capítulo 5. Voy a leerles de nuevo el verso 32, pero la Nueva Traducción Viviente, y luego el verso 37 y 38, que tratan todos sobre el testimonio del Padre. Se los leo de seguido. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Algunos pensaron que era refiriéndose a Juan, pero no, aquí está refiriéndose al Padre. El 37 y 38 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. El hecho de que el Padre envió al Hijo y da testimonio de Él es uno de los principales y más grandes testimonios que deberían estar ahí presentes delante de nosotros, y trasciende el hecho de que hubieron discípulos que fueron testigos de primera mano de manifestaciones que identificaban aquel momento en el que el Señor es bautizado, en el momento en que aquellos discípulos van con Él, concurren con Él al monte de la transfiguración, los cielos se abren y una voz dice: este es mi Hijo amado. En un caso dice: a Él oiréis. Y el otro caso dice: en Él tengo mi complacencia. O sea, casos donde Dios deja patente ante diferentes discípulos quién era ese personaje que estaba ahí. Pero tenemos que entender, a Dios nadie lo ha visto, pero en la historia de Israel
podemos encontrar que hubo momentos donde Dios se relacionó con el pueblo de forma audible, de forma visible, para dejar una clara evidencia de que Él era el único y suficiente y soberano Dios. Recordando algunos pasajes. Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Él tenía su afecto y el entendimiento de dónde era importante estar. También lo dice Números 12, 8, en un momento en que el pueblo murmura de Moisés, dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mí, mi siervo Moisés? Ahí Dios estaba hablando con Moisés. ¿Qué es lo que está diciendo? Sin meditación, porque nadie puede estar cara a cara con Dios y estar vivo. Y entonces ahí, ¿qué es lo que está haciendo ver? Sin mediación alguna. El Señor hablaba con Moisés no mediante visiones, no mediante sueños, sino claramente, como con ninguna otra persona. Se trataba aquí con Moisés, no que él lo estaba viendo la gloria plena de Dios, porque vemos pasajes donde hacen ver que solo mis espaldas verás, porque nadie puede ver mi rostro, sino que muere. Sino que está haciendo ver cómo los encuentros fueron más íntimos, más explícitos que con cualquier otra persona, las que tuvo Moisés. Y también vamos a ver más adelante qué es lo que realmente la palabra trata con eso. Hubo algunas manifestaciones que de hecho fueron físicas de la presencia del Señor. Nos acordamos, por ejemplo, en Génesis 32:30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue liberada mi alma. Aquí identifica a ese varón de Dios con el que luchó Jacob como el ángel de Jehová. Y también como el Dios mismo, el que estaba allí. Tenemos que entender que estos son presencias o apariciones de ese Jesús preencarnado, porque tenemos que entender por la palabra que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Más adelante dice en Jueces capítulo 6, verso 22, el caso de Gedeón. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. O sea, cuando vio al Señor, él sabía, nadie puede mirar al Señor en su estado caído y estar en pie, estar vivo. Entonces, él temía ahí por la muerte inmediatamente que le iba a abordar. Prácticamente, he visto al Señor y él estaba prácticamente esperando nada más el momento de que fuese fulminado. Él era un hombre pecador como cualquiera de nosotros. Pero Dios en su gracia, si viéramos ahí un poco más adelante en el siguiente versículo, Dios le dice, no temas, no tengas temor, no morirás. ¿Transgredió Dios lo que ya había establecido, que nadie lo vería cara a cara y viviría? ¿O tuvo una anuencia especial con esa persona? ¿O era Dios en una forma diferente que se estaba presentando ahí, que era viable para el hombre, en su relación con el hombre? Así vemos por el estilo que hay varias ocasiones donde se dan esas teofanías, que son manifestaciones. Es un término en teología que trata sobre esas manifestaciones o apariciones visibles de Dios, de la presencia de Dios, que el hombre tiene la conciencia que ahí está. En algunos casos podemos ver claramente que obedece a una cristofanía, en realidad, que es una aparición de Jesucristo preencarnado o post-resurrección, que es lo que de alguna forma Dios ha permitido que el hombre tenga interacción con esa divina persona. En todo debemos entender que es Cristo, la imagen visible del Dios invisible. Eso Pablo lo dijo claramente cuando habló de eso en Colosenses 1:15. Cristo Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Así que al final de cuentas, todas esas manifestaciones vienen a ser manifestaciones del Dios, del único Dios, pero en su condición preencarnada en la persona de Jesucristo. Sin embargo, los judíos no quisieron oír a Jesús, no quisieron entender que Él era la revelación
final de Dios para la humanidad. Era la forma en que se estaba manifestando y cumpliendo todo aquello que había anticipado que iba a suceder a través de su persona. Hebreos 1:12 dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí claramente se da fe de que es ese el que está hablando. Así se mostraba al final de cuentas por parte de ese pueblo una completa ignorancia en Dios. Al rechazar a Jesús, no se puede decir que se está conociendo a Dios, porque Dios había anticipado la forma en que se iba a manifestar. Quienes aman al Hijo tienen el testimonio interno de Dios en sus corazones a través del Espíritu Santo. Usted y yo hoy lo entendemos así porque tenemos una vivencia al otro lado de la cruz, después de la cruz, que no era tal vez la que tenían esa gente en ese momento. Nosotros entendemos por el Nuevo Testamento, como lo dice Romanos capítulo 8, verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una certeza la que usted y yo tenemos en nuestro corazón. Ese Espíritu Santo confirma la validez de la adopción que usted y yo hemos recibido por medio no tanto de una voz interior, de algo místico que usted dice, es que Dios me dice ahí en el oído tal y tal cosa. No, en realidad viene a ser el fruto que de pronto produce en nosotros. La palabra da fe de cuál es el fruto de la carne y cuál es el fruto del Espíritu. Cuando usted empieza a ver actuaciones suyas que no eran suyas, usted dice, algo pasó. Usted de pronto se ve amando a una persona como nunca amó a alguien que no era alguien que mereciera su amor. Usted dice, ¿de dónde brota esto? Usted de pronto tiene sentimientos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Usted dice, algo hay en mí que no era mío. Y de pronto, ¿qué está viendo usted? El fruto del Espíritu Santo que emana. Y el poder de Dios para suministrar un servicio espiritual a Dios en cosas que usted antes ni le preocupaban. Antes ni le inmutaban en lo más mínimo, en su vieja naturaleza. Esas son las formas más claras en las cuales nuestras inclinaciones nos dicen, soy pertenencia al Señor, el Señor está conmigo. Y hay una convicción profunda, interna, que nadie se la puede en realidad quitar, porque es el Dios mismo poniendo su sello en su vida, en su corazón. Y es lo más hermoso, aunque sea una reprimenda, amados. Aunque sea, como lo he dicho muchas veces, esos que son exhortados así a lo dramático. Y en esa forma dramática dicen, perdón, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si no fuésemos hijos, no seríamos disciplinados. Pero gloria a Dios por la misma disciplina en algunos momentos. La palabra dice en 1 Juan 5:9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dice de seguido, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, si alguien está rechazando el testimonio de Dios acerca del Hijo, en realidad este rechazo es una blasfemia, porque está diciendo Dios miente, Dios no cumple, Dios no hace lo que dice. Y Dios había anunciado previamente cómo era que se iba a manifestar. Los judíos no reconocieron en Jesús la voz de Dios ni la forma de Dios. ¿A causa de qué? A causa de su incredulidad. Ellos no querían. Por más que se manifestara lo que se manifestara, no querían porque no conectaba con lo que eran su premisa de cómo tenía que ser un libertador geopolítico, que no era la forma en que Dios había ideado que iba a venir a libertar a su pueblo. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, el enemigo de Dios, el que tiene un botín, que solamente por la gracia de Dios ese botín puede ser arrebatado, Satanás se encarga de cegar los ojos de los hombres para que no vean la verdad de Dios, para que no entiendan. Y en medio de este sistema pecaminoso en que vive el mundo después de la caída, toda esta creación, si no existe esa influencia piadosa, el hombre no puede salir, sino que está abandonado ahí en sus propios recursos para seguir al final de cuentas a un sistema que le causa complacencia en su naturaleza caída y se siente cómodo en su charco.
Se siente a gusto en su condición depravada, y por eso dice: el mundo ama lo que es suyo. El mundo ama lo suyo. Cuando de pronto usted se desfasa de eso, usted se convierte en enemigo del mundo. Y usted empieza a ver algunos señalamientos, algunas acciones en las cuales tratan de despectivamente hacer ver el rechazo a cualquier cosa que de alguna forma confronte la moral de este mundo, que es inmoral abiertamente. Y cuando usted toma una posición diferente, inmediatamente hay un rechazo del mundo. Téngalo por seguro. Habrá un asunto medio asertivo inicialmente, pero si usted es constante en eso, no logra jamás compaginar con un mundo caído. Al no tener el testimonio de Dios en los corazones, ¿qué pasa? Ese velo de incredulidad cubre los ojos del corazón, o sea, aquello con lo cual nosotros nos inclinamos, nos rendimos al Señor. La palabra dice en 2 Corintios 3:15: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, Pablo está haciendo ver, el punto aquí de Pablo es que ese antiguo pacto estaba oscureciendo en el entendimiento de algunos el rostro de Dios. Y para los tiempos, para las personas en el tiempo de Moisés, y no había dejado de estar oscuro para los que continuaban sirviendo en la ley, creyendo que era la ley el medio por el cual encontraban justicia, como medio de salvación en ese tiempo. Entonces el velo seguía ahí sobre ellos, pensando: esto es, y nada más que esto. Y su orgullo era eso que ellos realizaban. Aún en el tiempo presente estaban aferrados a que esa era la forma. O sea, ignorando la justicia de Dios, se aferraban a su propia justicia. Entonces no querían aceptar algo diferente a aquello que les enorgullecía, porque tenía un gran sentido de carácter meramente nacionalista, casi que patriótico, casi que de identidad, antes que de conexión con reverencia a un Dios santo. El Padre había testificado abundantemente, de hecho, del Mesías en siglos pasados, a través de muchos testimonios de profetas, y así mostraba que había una rebeldía contra Dios, porque no permitían que esas palabras que Dios había hablado estuvieran en sus corazones y que penetraran sus corazones, que pudieran entrar y causar todo aquello para lo cual Dios había anticipado esos momentos. O sea, no fue que de pronto Cristo Jesús irrumpe en una ignorancia total. No, había todo un preparativo, todo un plan que había sido llevado de una forma minuciosa por Dios. De hecho, los testimonios del Señor brillaban ahí ante sus ojos, sonaban en sus oídos. Había costumbre de ese pueblo de recitar, de meramente, ni siquiera leerla, toda la palabra de muchas partes de la Torá, y se las sabían casi de memoria. Es más, para algunos grupos religiosos como los del Islam es un privilegio, es un honor el poder recitar el Corán sin ni siquiera volverlo a leer. Y entonces te dice: qué piadoso, qué extraordinario. Pero ¿dónde está? ¿En su inclinación a lo que ahí dice, o en mi condición de habilidad de saberlo todo y poderlo decir? Aparentemente eso es lo que estaba más arraigado en el corazón religioso de todo ese pueblo, que lo recitaban, lo decían en voz alta, pero no penetraba su corazón, no gobernaba su conducta, no permanecía allí, porque no se estaba tomando realmente lo que allí estaba. Se tomaba a la ligera, como que lo importante era que usted se lo supiera y lo recitara, pero no que lo viviera, no que lo hiciera suyo. Porque Dios ha hablado de su amor, Dios ha hablado de su misericordia. ¿Y qué buscaban ellos? Matar al enviado del Señor, liquidar a aquel que iba en contra de lo que ellos decían. No había una rendición. Y entonces, cuando yo no tengo inclinación por la palabra no puede hacer su obra. Yo puedo hoy saberme el Nuevo Testamento de tapa a tapa, y puedo entender muchas cosas que ahí están escritas, y usted dice un versículo y yo les digo el que sigue. Pero eso no quiere decir que todo eso está en mi corazón. Puede estar en mi mente, puede estar en mi intelecto, como lo dice Santiago, si lo aplicamos más adelante. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va,
y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, no se trata de conocérnosla, no se trata de saberla, se trata de que esto venga y se interiorice en nuestro corazón. Los que profesan ser cristianos y se contentan solamente con oír la palabra, pueden estar haciendo un cálculo al final de cuentas muy malo de lo que es su vida espiritual. Yo sé la palabra, yo conozco la palabra. ¿Usted cree que yo no sé de la palabra? Y amados, yo he visto gente que, Dios mío, yo me quedo, y esta persona sabe más Biblia que yo. Le recetan a uno, es que tal, y gente que no es porque yo sepa un montón de Biblia, pero se le recetan con versículos, con cada, y pa. Y yo veo la vida de esa persona y digo, es un desastre de vida. Y oye la palabra y la ha oído la palabra. Y puede hilvanar una discusión con la palabra. Pero ¿qué pasa? No ha entrado al corazón. No se ha rendido a eso, es lo que nos está diciendo la palabra. Ha hecho un cálculo meramente externo. Me la conozco, me la sé. No hay rendición ante ella. Y yo tengo que entender que a la medida en la cual yo me inclino a la guianza del Espíritu Santo y aplico esos principios que en la palabra están a mi corazón, en cada una de las diferentes áreas de mi vida, Dios hace lo que dice que Él hace, porque sí. Pero si yo digo, es una frase bonita y para mí no tiene peso, aunque Dios lo diga, amados, nada hace. No se trata simplemente de recitar algo sin convicción, se trata de creer. Ahí somos liberados de la servidumbre del pecado y somos capacitados para obedecer al Señor cuando lo que usted dice, Señor, es lo que yo obedezco. Cuando lo que usted dicta, Señor, es mandato en mi vida. Cuando tomamos ese nivel de reverencia a la palabra se convierte en esa lámpara realmente a nuestro camino. En tu luz veré la luz. Yo siempre he entendido ese pasaje en función a que yo avanzo en la luz que Dios me concede en su palabra, que es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, y en esa medida en que yo soy obediente a esa porción que Dios me reveló, veo luz. Se me amplía el espectro, se me amplía lo que puedo dimensionar. Y entonces, conforme voy avanzando en su luz, veré la luz. Que Dios nos permita, amados, ser gente con un caminar como al mediodía, con una luminosidad donde nos permita ver el horizonte a distancia. Que podamos ser esa gente. Al morar en la palabra, el Espíritu es el que muestra los efectos de esa palabra en nosotros, al final de cuentas, especialmente porque se ha recibido aquel enviado de Dios, porque todo lo que Él dice es mandatorio. ¿Quién gobierna la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿El pastor principal? No, humanamente hablando. El pastor de pastores, Jesucristo, es la cabeza de la iglesia. Todos los demás, sencillamente, somos siervos de Él que gobierna la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Hacemos nuestro trabajo bien si estamos replegados completamente a lo que la cabeza dicta. ¿Cómo lo dicta? Tenemos que estar místicamente viendo a ver cuándo nos dice algo. No, sumergiéndonos en la palabra, en la instrucción que Jesucristo ha dado. Dice Juan 10:38, mas si las hago, aunque no me creáis en mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en mi Padre. Cristo se apegó en todo al libreto. Nosotros somos realmente gente que ha recibido su testimonio si nosotros entendemos que tenemos que estar replegados a lo que Él ha dicho. La morada de esa Trinidad podía ser entendida al final de cuentas que el Padre mora en el Hijo y mora en el Espíritu Santo. Así el Hijo mora en el Padre y en el Espíritu Santo. Así que el Hijo al final viene a ser morada del Padre. Cuando se lo entiende así, hay una conexión en todo lo que la palabra dice y no hacemos un divorcio en que sigo a este o sigo al otro. No, sigo la palabra, sigo lo que Dios ha dicho, sigo su testimonio. Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Cuando nosotros seamos uno con ese dictado del Padre.
cuando seamos uno con el testimonio que Él ha dado acerca de Jesucristo, cuando no tengamos ese hilvanar ahí que alguna gente dice, yo sé que Dios dice esto, pero yo pienso tal cosa. Qué altivez, pienso yo, qué arrogancia, cuando yo puedo decir, yo sé que Dios dice eso, pero yo, ay amados, eso ni siquiera debería ser una frase pronunciada por nosotros, porque es igualarnos casi que a aquel que tiene la voz última. Si Dios dice eso, yo, tal cosa. Si Dios dice algo, yo obedezco, yo me inclino. Entonces, es lo que sigue diciendo aquí el apóstol Juan cuando dice en el siguientes versículos el testimonio de la palabra. Voy a llevarles a dos versículos, después vamos a ampliar un poco más. El testimonio de la palabra dice en Juan capítulo 5, verso 39 y al 42, dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Más explícito no se lo podía estar diciendo el Señor. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios dentro. Oiga, ¿qué clase de exhortación le está haciendo ver el Señor a esos judíos que tenía ahí enfrente? O sea, conocer las Escrituras sin una verdadera humillación, sin una verdadera aceptación de ellas, no trae ningún beneficio de salvación ni ningún beneficio de cambio de vida. Así el pueblo de Israel conocía, recitaba, se sabía, pero muy a pesar de ese celo que aparentemente ellos mostraban en las Escrituras, ellos fracasaron por completo al no entender, al no ver que las mismas Escrituras eran el testimonio fiel, verdadero, de que Jesucristo estaba allí en ese momento cumpliendo lo que las Escrituras decían que iba a cumplirse. No lo quisieron ver. Sencillamente fueron herméticos. Así que no puede ser el conocimiento de las Escrituras como un reto intelectual, meramente, como un orgullo espiritual, como algo que no sea temor reverente, algo que no sea amor reverente. Si no está presente eso, amados, es simplemente un ejercicio mental y no tiene ningún peso. Tiene que haber una rendición. Dios dice a través de su palabra. Dios ordena a través de su palabra. Y tiene que haber no es una opinión más, es Dios hablando a su iglesia, a su pueblo. Lucas 24, 27 dice, aquel pasaje cuando el Señor va ahí de la mano, va caminando con unas personas que iban después de los acontecimientos de la crucifixión y toda la cosa, algunos discípulos piadosos iban caminando en el camino a Emaús. Un caminante se les para a la par y va hablando con ellos. Curioso caminante que ellos no distinguen quién es, pero resulta que empieza a mostrarles a través de las Escrituras cómo el Señor había anticipado sus tiempos. Y dice en Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Cristo está latente en todo el Antiguo Testamento, pero está presente absoluto en todo el Nuevo Testamento. Y entonces él quiso mostrar ese recorrido que iba ahí con esas personas, aparte de caminar en el camino a Emaús, iba expresándole posiblemente, qué sé yo, todos esos pasajes en esencia ahí que expuso, posiblemente explicando todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, ese cordero que se iba, es lo que ustedes acaban de ver ahí, en el Calvario mismo, en vivo y a todo color. Ya fue dibujado, fue dicho al pueblo, un cordero perfecto, ese que murió no tenía pecado, estaba ahí siendo entregado en rescate de un pueblo caído, haciéndoles ver, dibujándole claramente cómo toda la Escritura eran tipos, eran figuras de lo real, de lo verdadero, que señalaba el sufrimiento y la muerte de aquel que murió en la cruz. Ellos de hecho fueron impactados en ese momento al ver la dimensión de cómo las Escrituras anticipaban ese momento. El libro de Apocalipsis 19, 10 dice, Juan tiene una visión y de pronto dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Quiso adorar a un ángel y él le dice, no, de pie, yo no soy objeto de adoración. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús
Es el espíritu de la profecía. Le está haciendo ver ahí claramente la profecía, que es la expresión de la deidad, lo que define quién es el Señor, señala directamente a Jesucristo. O sea, lo que le está diciendo, siga la instrucción que Dios ha dado a través de su palabra de quién es el objeto de adoración. Jesucristo es el objeto de adoración. La Biblia no se puede entender apropiadamente sin esa iluminación que gracias a Dios por el Espíritu Santo usted y yo tenemos, y transforma nuestra mente y al final de cuentas hace que la instrucción de su palabra pueda actuar en una condición no para ponernos a recitar la palabra, sino para que nuestro diario vivir no sea simplemente un diario vivir religioso, que nuestro diario vivir sea pegado a aquel que vino a transformar nuestra vida. Lo más terrible, amados, lo más terrible que puede suceder es lo que está pasando en algunos contextos, incluso latinoamericanos, de gente que se dice poblaciones alcanzadas por el Evangelio, pero el Evangelio sin alcanzar prácticamente el corazón de nadie. Vemos poblaciones que se dicen cristianas con actuaciones terribles. Nunca como hoy hay tantos evangélicos en la cárcel. Nunca como hoy. ¿Qué es lo que dice eso? Habla de algo que, es más, en las cárceles, yo he tenido la experiencia que la gente que sale de la cárcel vienen convertidísimos. ¿Por qué? Porque se habla permanentemente y se pasa en un culto permanente. Pero ¿qué pasa cuando no hay una rendición? Entonces es un asunto meramente circunstancial. Hoy estoy bien con Dios porque hoy necesito. Pero ya mañana estoy libre, no necesito. Siga la fiesta, sigan lo que estoy. Ya no es un asunto de suma importancia. Y amados, sin transformación, sin rendición realmente, perdón, a la palabra, no hay transformación, no hay conversión. Y es lo que le pasó a ese pueblo. Primera de Juan 2:14 dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. O sea, la palabra tiene una aplicación para cada uno de nosotros en los diferentes roles que desempeñamos. Es nuestro respeto, nuestra obediencia, la que marca realmente el actuar de cada día. Debe ser, al final de cuentas, lo que se dibuje en nosotros, que la gente mire su vida y diga, es que es hijo de Dios, es que es hija de Dios, por eso actúa así. Pero ¿de qué vale que yo, como decíamos aquel tiempo, me persine, pero por otro lado hago lo que... ¿De qué vale que yo diga que soy hijo de Dios, pero tengo una vida como un impío? Y no doblego mi corazón en mansedumbre, en humildad delante de Dios. Los judíos ahí se aferraban a su sistema superficial de justicia, de sus obras, y tenían una porfiada incredulidad ante el Señor. ¿Qué provocó eso? Que se volvieran ignorantes de la justicia de Dios, de cómo Dios había establecido esa justicia en función a aquel que iba a venir a rescatar, y habían establecido su propia justicia. Para ellos lo que tenía valor era lo que ellos hacían, no lo que Jesucristo venía a hacer. Siempre ha sido por la fe en la obra del Señor. Usted y yo tenemos que entender algo. A algunos le pueden sonar los oídos así un poco fuerte. Usted es salvo por obras, pero no sus obras, la obra de Jesucristo. No son sus obras las que lo van a llevar al cielo. Es la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, que le lleva al cielo. Por eso usted es salvo, por eso usted es salva. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz dando su vida por usted y por mí, todo nuestro esfuerzo es vano. Es lo que nos dio a nosotros la posibilidad. Y esa ley tiene que estar escrita en nuestro corazón, en una ley de amor. Ya no una ley de cumplimiento de acciones, no una ley de amor, aquel que se entregó por usted y por mí, aquel que se dio por cada uno de nosotros. Esa es la justicia que realmente va a hacernos inclinarnos a ese del cual la palabra habla. Tenemos que ver nuestra incapacidad y ver la suficiencia y absoluta capacidad del que vino, del que su palabra nos hace ver. Así que cuando usted y yo llevamos a una persona a Cristo, ¿qué era lo que muchas veces se buscaba? Que repita esto. Y todos nos sabemos que tenía que repetir. Romanos 19. ¿Cierto? Ok. Y ya. Y viera que yo le di
esa oración, yo me acuerdo una vez que fue todo el brinco y todo porque esta oración cambió la vida de esta persona. Y resulta que alguien le dio esa oración al cura. Y el cura dice, dicen la gente que esta oración cambió la vida de esa persona. Y leyó Romanos 19. Gloria a Dios, toda la iglesia fue salva. Porque hizo la oración. ¿Cree usted eso? La iglesia católica me refiero. Hicieron la oración. Él dice, hagamos esta oración porque dice que esto cambió la vida de esa persona. Y todos lo hicieron. Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que, no es que no tengamos que llevar a la persona a que haga una confesión de fe. No, no es eso lo que estoy diciendo. Sino que no es un simple reconocimiento de que Él es Dios, de que Él es el Señor del universo. Porque los mismos demonios creen que Él es Dios, pero no se inclinan, no se doblegan, no se rinden ante Él. Aquí lo que trata es una convicción personal profunda, sin ninguna reserva, de que Jesús ejerce ese señorío directo, soberano, absoluto sobre todas las áreas de nuestra vida. Y yo estoy diciendo, Señor, tú eres el Señor, eres mi dueño. Mi vida te pertenece a ti. Yo no vuelvo a hacer nada, Señor, si soy plenamente consciente de eso, que te ofenda a ti. Esa es una convicción realmente de una confesión, no simplemente que alguien repita algo como decir, esta oración es milagrosa, dígala 7 veces y désela a 7 personas durante 7 días y va a ver lo que va a pasar. Como pasan ahora en las redes sociales, expándala, expándala, entre más gente diga esto, va a ser la gloria. Eso es puro misticismo de creyenceros. Nada tiene que ver con la palabra del Señor que mora en el corazón y cambia la convicción de aquel que se inclina. Porque al final de cuentas, si es porque yo hago eso, usted repita eso, usted ponga a 6 personas y entonces usted va a ganar, o 7 personas a hacer lo mismo, y usted va a ganar usted un rédito por eso, entonces fue su obra, fue su justicia, fue lo que usted obtuvo, no lo que Dios de gracia le dio. Y la palabra del Señor, nuestra justicia, amados, la dibuja de una forma terrible. Y se las doy, por lo menos una que parece bastante. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros bajo la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿A qué se está refiriendo el Señor con esto? Para que lo tengamos claro, Isaías está empleando aquí una imagen de los paños menstruales que usaban las mujeres en su periodo, y decía, así de impuro es su justicia. Así es su condición delante de Dios. O sea, inmundicia según lo que definía el mismo libro de Levítico sobre esa situación. Muy normal, muy natural y todo, pero desde el punto de vista espiritual lo que estaba diciendo es, su justicia es inmundicia. Su justicia no tiene ninguna forma aplaudible, de ninguna forma. Así es el hombre caído, así es el hombre en su necesidad de un redentor. Nunca podrá hacer nada por sí mismo. Necesitamos al Señor. Necesitamos a Cristo. Por eso Santiago 2:20 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, no es al final de cuentas el sentido de que usted está violando todos y cada uno de los puntos de la ley, para que al final de cuentas la culpa venga sobre usted, sino que en un sentido de violar algún punto usted viola la unidad de la ley, lo que ella establece, y esa transgresión hace ver que usted no está amando a Dios o no está amando al prójimo, que es lo que la ley al final lleva a esos 2 puntos. Y si yo no estoy amando realmente a algunos soy transgresor de la ley y me convierto en convicto de la ley. Y la paga del pecado es muerte. ¿Para quién? Para todos. ¿Quién calificaba fuera de esto? Nadie. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, que es inmaculado, que no tiene ninguna mancha. Jesús fue el único que pudo cumplirlo por nosotros. Así que no solamente Él nos perdona los pecados por su entrega sustitutiva por usted y por mí, sino que Él cumple cabalmente la ley y nos otorga a nosotros, simplemente nos acredita en nuestra cuenta, justicia perfecta, cumplimiento perfecto. El Padre nos ve a través de la justicia de Cristo Jesús. Y dice, justo, ¿verdad? Justo, Dios mío. Usted ni usted mismo se hubiera escogido, por muy vehemente que hubiera sido con usted mismo. Y sin embargo Dios dice justo. ¿Por qué? Porque lo está viendo a través de Cristo Jesús.
Lo está viendo a través de ese intercambio maravilloso. Los líderes religiosos en ese momento se negaban a reconocer su completa injusticia y su incapacidad de hacer algo al respecto. Jesús no se ajustaba a la expectativa que ellos tenían ellos de un Mesías. Y al final de cuentas, ellos estaban apegados a ese nacionalismo y no a la palabra. Y es lo que el Señor le estaba reprochando. El testigo de la palabra, ahí está hablando de mí. Pero ellos estaban más apegados a su forma propia de justicia. Por eso, cualquier forma que al final pretendieran mostrar de respeto no tenía ningún valor, porque no había amor de Dios en ellos. Y así se lo dijo claramente el Señor. La dureza de sus corazones no le permitía ver a Jesús que venía en nombre del Padre. No permitían ver que era aquel que el Padre había prometido enviar. Tenían los escritos, los tenían en gran estima, los reverenciaban, se inclinaban delante de eso, pero no les servía porque en ellos no veían que estuviera testificando a ellos mismos de que miraran a Jesús, de que entendieran que estaba el cumplimiento de los tiempos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no amaban a Dios, se amaban a sí mismos. Amaban su bendición. Y es lo que uno ve desgraciadamente muchas veces en el pueblo del Señor, que ama su condición de bendición. Dicen estar en el Señor por la bendición que significa, pero se les acaba la bendición y reniegan del cielo y de todo. Yo lo he visto, palpablemente lo he visto, en muchas personas que hoy les salió mal la cosa y amados, están casi que levantando el brazo al cielo. Si Dios estuviera conmigo, y de pronto no creen en Dios. Y yo, Dios mío, porque no les salió algo, porque sencillamente se les frustró un plan que tenían. Tan limitados muchas veces estamos en que no vemos más que allá de nuestro pequeño mundo y no entender que somos simples instrumentos en las manos de un Dios para su gloria, para su honra. Que lo que podemos hacer es simplemente, Señor, no sé el por qué. Revélame el para qué si te tiene a bien, pero yo quiero ser manso y humilde y rendirme ante ti. No permitas que mis labios profieran, Señor, palabras de descalificación. Job sufrió, pero no se halló en sus labios despropósitos de Dios. El Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre bendito. No supo por qué, no lo entendió, hasta que pudo percatarse y pudo decir, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Qué maravillosos momentos pueden ser eso cuando podamos ser realmente entendidos en algunos conceptos. No necesariamente todos podemos llegar a niveles de luz que desearíamos, pero sí podemos llegar a un nivel de confianza absoluta de que Dios nos remite a su palabra como testimonio fehaciente. Es el ancla de nuestro corazón. Este mundo fluctuante se puede mover por donde quiera, pero la palabra de Dios permanece. Es el ancla de nuestra alma que nos va a permitir estar asidos firmemente a aquello que no claudica, aquello que no se mueve. Primera de Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Fue algo que estuvieron ahí metidos. Los profetas del Antiguo Testamento estudiaron sus propios escritos para saber acerca de esa salvación prometida por Dios. Se metieron ahí y creyeron, Señor dice, Señor lo va a cumplir, va a venir un Redentor. No sabían la forma en que iba a ser, ellos no tenían todo la lucidez que usted y yo tenemos del otro lado de la cruz, pero ellos entendían que Dios había prometido a uno que iba a venir a rescatar. Desde Génesis lo dijo, porque el simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Ya el Señor lo había anticipado, no tenía la claridad que usted y yo tenemos quién es cada uno de los personajes, pero había una promesa que implicaba vida y no muerte al creer en eso. Y ellos creyeron en eso. El asunto es que usted y yo creamos que hay un Dios que dijo, mi hija eres tú, mi hijo eres tú, yo te escogí. Y que nada, absolutamente nada, por muy que se complique el panorama, amado, nos aparte de ese celo santo, de ese temor reverente al Señor, que podamos encontrar refugio siempre en la palabra. Hechos capítulo 3, verso 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y amados, de pronto hay gente que si padece, dice, no, Cristo padeció para que yo no padezca. Cuando la palabra hace ver que aquellos se sintieron felices de participar de los padecimientos de Cristo, los primeros discípulos, los apóstoles. Y de pronto hay gente que hoy siente que si usted padece, póngase, pellizquese porque algo no está bien en usted, todo lo que Cristo obtuvo no está en usted.
Amados, Cristo Jesús por lo que padeció, aprendió obediencia, humanamente hablando. ¿Cuánto más usted y yo necesitamos ver algunos padecimientos que nos permitan pulir y sacar áreas preciosas que usted y yo tal vez no conocemos, pero que Dios ha puesto en su corazón, en su vida, para su gloria? Solo Dios sabe que está perfeccionando en la vida de cada uno de nosotros, solo Él lo sabe, solo Él conoce. Jeremías lo dice palpablemente, lo dice claro, que el Señor va a permitir que si nos inclinamos ante Él y entresacamos lo precioso de lo vil, seremos como su boca. O sea, hay cosas preciosas que Dios ha puesto en el corazón, en la vida de cada uno de sus hijos. Nos ha escogido para un propósito eterno. Y si usted y yo nos preocupamos de sacar esa vileza que el mundo nos lanza y que hemos arrastrado por tiempo, y que sea lo precioso de Dios lo que empiece a tomar espacio, amados, vamos a ver de pronto a Dios hablando a través de su pueblo, que conoce, que entiende, que interioriza el testimonio a través de la palabra. Y dice de seguido en el verso 24 de Hechos 3, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. Estaba hablando de esos momentos en los cuales el Señor estaba haciendo presente, la promesa que dio el Señor a David, fueron cumplidas en Cristo Jesús. Te aseguro que no faltará, que en todo va a haber siempre va a ser afirmada tu casa. Y este trono que yo te doy, va a estar siempre tu casa delante de mí. Va a haber alguien de tu casa en mi trono. Una promesa que le hace a un simple mortal. ¿Por qué? Porque el Señor decidió que de la simiente de David iba a venir el Cristo. Y hoy usted y yo tenemos el convencimiento de que Cristo vino, derrotó a Satanás, lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Y hoy está sentado a la diestra del Todopoderoso y vendrá con toda su gloria cuando venga por usted y por mí, cuando venga por su iglesia amada. Así que la iglesia, al final de cuentas, lo que nos toca a nosotros es ver que la palabra del Señor, ahí está la identidad, está la luz, está la verdad de la persona de Jesucristo. Entonces, si yo entiendo que eso está allí, ¿qué hago yo con la persona que más amo? ¿Qué hago yo con la persona que más confianza inspira a mi corazón? Pues conocer los más íntimos detalles, conocer cada uno de los y saber que este es su testimonio. Como tener el testamento de alguien que amamos profundamente y que usted lo pueda leer y volver a leer y volver a leer. Esto dijo de mí, esto es lo que él piensa de mí, esto es lo que dice que va. Qué hermoso es saber que usted y yo tenemos algo que es absolutamente veraz, certero, que puede pasar los cielos, puede pasar la tierra, pero su palabra nunca pasará. Que si hay algo confiable en este tiempo, es la palabra del Señor. Que podemos inclinarnos a Él y ver que el verbo de Dios, Jesucristo, se encarnó. Pero ese verbo, que es la palabra, está contenido en todo lo que es su instrucción acá, para guiarnos a usted y a mí en el día a día, en cada momento. Él es digno de ser exaltado siempre. Él es digno de que nosotros no nos dejemos llevar por corrientes que van a haber. Dice la palabra que habrán momentos fluctuantes en los últimos tiempos, y estos son momentos muy fluctuantes. La gente hoy cree, mañana no cree. Hoy tiene convicción, mañana no tiene convicción. Por cómo le va. Y eso es una aberración. Eso no tiene nada que ver con el testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo es algo que va a estar ahí firme en nosotros a través de su palabra. Esto es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo puedo tomarlo como algo firme en mi vida. ¿Lo puede usted hacer? ¿Podemos exaltar a Dios? ¿Tenemos adoración para el Señor? Démosle gloria al Señor. Vamos a terminar después con otros dos testimonios que faltan. El de Moisés, la segunda parte de la palabra. Pero para que usted y yo tengamos esa... ¿Por qué tomamos tiempo y entendimiento profundo de esto? Porque es Jesucristo dando fe y testimonio de lo que realmente lo dibuja y habla de Él. Así que yo, ¿por qué me meto en eso? Porque Él me está diciendo que lo tengo que hacer mío. Yo no puedo decir, tenga usted una mente positiva, sea usted una persona de actitud correcta, usted vale mucho, eleve su autoestima. Si todo eso no va amarrado de Cristo, pura basura, al final de cuentas, de métodos psicológicos que ven el problema fuera de la persona. El problema no está fuera de la persona, el problema está dentro de la persona y se llama pecado.
Cuando ese pecado es echado fuera y se entrona a Cristo Jesús, todo cambia. Cuando ese pecado y esa altivez permanece, usted puede vestir la mona de seda que mona se queda. Usted puede bañar al puerco, pero vuelve al barro. Usted puede tratar de adornar el perro, pero vuelve a su vómito, porque su naturaleza no cambia. Lo único que hace cambiar la naturaleza del ser humano es Cristo Jesús gobernando el corazón de la persona. Padre precioso, ¿a quién sino a ti, Señor, hemos de rendir honor, honra, gloria, alabanza y exaltación? Al único, al soberano Rey, al que no tuvo en cuenta el ser Dios, al que vino a este mundo y se entregó por un mundo caído que no tenía esperanza alguna, Señor. A ti queremos exaltar todos los días de nuestra vida, Señor, y reconocer, Señor, tu bondad, tu amor, tu misericordia. Todo habla de ti, Señor. Gracias por la vida, gracias por cada amanecer, por cada atardecer, por cada flor, por cada detalle de la creación que dice, tú eres el creador del cielo y de la tierra. Es nuestro Señor, es nuestro Padre, es nuestro amado Dios. A ti rendimos honor y gloria, Señor. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia subió
es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Y es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero. Dios, el que vino, el que no tuvo en cuenta el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma humana y te dejaste llevar, Señor, a una cruz, a recibir ultrajes, a ser avergonzado, el creador de la vida, el hacedor del cielo y de la tierra. Oh Dios, cuánta gracia, cuánto amor, cuánta misericordia has mostrado a un mundo caído. Todos los días de nuestra vida queremos vivirlo, Señor, para la alabanza de tu gloria, para que tú recibas exaltación en todo, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tu palabra habla y testifica de ti mismo, Señor. Y es una verdad inmutable, inerrante, absolutamente autoritativa. Es tu verdad, Señor, que no cambia. Queremos ser ese pueblo que tiene esa consulta permanente allí contigo a través de tu palabra. Por la luz de tu Espíritu, Señor, estamos agradecidos de poder entender cosas hoy que antes no entendíamos. A ti nos inclinamos, a ti nos rendimos y queremos amarte más y más cada día, más mañana que lo que te hemos amado hoy, Señor. Adorable consejero, maravilloso Rey, a ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, a ti siempre la alabanza y la adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué privilegio, amados, qué privilegio es poder uno rumiar la palabra, interiorizarla y sentir usted que la palabra le habla, que la palabra le da la convicción correcta, no intelectual, sino esa convicción que brota de un corazón que encuentra asidero, que encuentra alivio, que encuentra consuelo. Ahí es cuando la palabra realmente exhorta, por supuesto, pero al final de cuentas exhorta para un propósito de consuelo y de edificación. Ahí es cuando la palabra realmente cumple lo que la palabra es. La profecía habla de Cristo. La palabra es profecía. Y tenemos que verlo en ese sentido. No menospreciar, yo ya lo he leído. Todos los días la palabra puede estremecer nuestras fibras más íntimas e inclinarnos con más y más reverencia al buen Dios. Que así sea sobre su vida. Que así sea sobre cada uno de los que hemos sido expuestos a la palabra del Señor en este día y todos los que van a ser en los siguientes días. Estamos muy complacidos de ver que hay mucha gente que, tal vez no viene aquí, pero se conecta de alguna forma y está rumiando la palabra. Aquí, como lo dijimos, del único que queremos ser influencers es de Jesucristo. Y que Él a través nuestro y a través de los medios que disponga llegue a todas las personas que Él así lo determine. Bueno, amados, les pido sus oraciones por los casos que tenemos allí delante. Juan Carlos, el esposo de Xiomara, ha estado bregando, tuvo una operación y ha estado ahí luchando con su problema que ha tenido en los riñones y demás. Entonces, estar orando por Juan Carlos. De Anita Abarca también ha estado en una lucha. Ella es tan hermosa, tan linda en su convicción del Señor y ha pasado momentos bien difíciles, pero uno la ve ahí en una pieza, espiritualmente, consolada, creyendo al Señor. Y bueno, seguimos adelante orando para que Dios la saque avante de todo esto. También Pablo, el hijo de Doña Flor, está ahí bregando, ha estado ya varios días en una situación bien delicada. De algunos ya han salido de eso, Dios les ha permitido salir de situaciones así, intubados y después han salido. Decíamos la semana pasada de varios que han salido. Aquel que estuvimos orando mucho, José Alberto, el primo de Zoili, ya está en su casa, salió
de la situación difícil. Pero algunos necesitan nuestras oraciones y nuestro clamor y Dios nos tiene para eso. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Así que no sé qué otra persona pudiera estar ahí con alguna necesidad de oración por alguna enfermedad. Lo presentamos aquí. Pongámonos de acuerdo en este momento para hacerlo. Padre, entendemos por tu palabra que tu iglesia es llamada a clamar por ti, a clamar, Señor, por necesidades, a orar para que, Señor, tu gracia alcance a personas que están en diferentes aflicciones, dificultades. Estos casos que hemos hablado, Señor, oramos para que tú te glorifiques en sus vidas, que traiga, Señor, consuelo, alivio, Señor, y guianza para poder, Señor, tener soluciones a sus situaciones actuales, Señor, a través de los medios que disponga, Señor. Tú eres el mismo ayer, ahora y siempre. Como puedes usar un médico, una medicina, puedes crear un órgano nuevo, Señor. Nada es imposible para ti, Señor. Todo es posible y creemos en ese Dios de lo imposible. Y así que oramos para que, Señor, en cada uno de estos casos que elevamos delante de ti, sea elevada tu gloria a lo sumo, Señor. Sea exaltado tu nombre a lo sumo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos honor y gloria siempre a ti, Señor. Amén y amén. También oramos por cumpleañeros. No sé si aquí hay alguno que quiere presentarse, está cumpliendo años. ¿Hay algún cumpleañero? Bueno, yo presento a Luciana, mi nieta, que hoy cumple su primer añito. Y le dice uno, ¿cuántos años cumple Lucy? Levanta el dedillo y nada más. Ya está toda coqueta. Así que si me acompañan en esto, que es gozo de mi corazón, y yo sé que todos la han querido también, los que la conocen, presentamos a Lucianita entonces. Chile, perdón, usted está cumpliendo años también. Perfecto, no lo habíamos visto, perdón, por Shirley también. Padre, qué bueno es saber que podemos alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran, Señor. Este es un momento donde queremos mostrar nuestra alegría, Señor, por la vida de Shirley, Señor, por la vida de Lucianita, Señor, por los planes que tengas para con ellos, Señor, por lo que has hecho, lo que estás haciendo, lo que harás, Señor. Oramos por largura de días, Señor. Oramos por abundancia de favor, de misericordia, de gracia tuya, Señor, que así como sus vidas avancen, Señor, puedan avanzar su afecto, su amor por el único y suficiente Dios, Señor. Que todo en su entorno sea un testimonio siempre claro, Señor, de que tú eres el único Dios verdadero y eterno, el que mereces alabanza, gloria. Hoy los bendecimos en tu nombre y oramos para que el favor tuyo sea sobre sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a estar en pie para hacer la oración final. Padre, qué bueno es, Señor, llamarnos tu pueblo. Qué bueno es, Señor, poder, Señor, hablar tu palabra. Pero qué maravilloso regalo del cielo es poder interiorizarla, entenderla y vivirla, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser ese pueblo que tú andas buscando, de verdaderos adoradores que te sirven a ti, Señor. Hoy bendigo a tu iglesia, la vida de mis hermanos que te es tan preciosa, que pagaste lo que pagaste por cada uno. La vida de mis hermanos que tú amas y yo amo, Dios. Oro para que les bendigas abundante y grandemente conforme a tu palabra. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro. Llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Si hay alguien digno de gloria, es el único y suficiente Dios. A Él damos gloria.